Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a una nueva sesión de aprendizaje. Y esta vez vamos a tratar sobre la función cuadrática. Como verás, hay una serie de imágenes que representan a la situación problemática, a las diferentes situaciones referente a la función cuadrática. Hay muchas situaciones en las que la función cuadrática nos permite describir, descubrir o predecir lo que sucederá en estas situaciones. Como ves, es importante seguir aprendiendo matemática. Por eso, en estas actividades tendrás el reto de formular y graficar funciones cuadráticas con los datos de una situación, seleccionar procedimientos y recursos para encontrar las soluciones y presentarlas de diversas formas para poderlas comprender. También plantearás afirmaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de solucionarlas, analizando su discriminante. Pues bien, hoy día aprenderemos más sobre ella. A continuación tenemos la función cuadrática. Una función cuadrática, su forma general se expresa de esta manera. F de x es igual a x más bx más c. Es una función cuadrática o también llamada función polinómica de segundo grado, donde a dice es diferente de 0. La representación gráfica es una curva denominada parábola, es decir, tiene esta forma. Una parábola, que puede estar así, de esta forma, o que puede estar también así. Eso son las gráficas de la parábola. Bien, entonces veamos. En la función cuadrática f de x, los elementos son los siguientes. Tenemos ax cuadrado, que vendría a ser el primer término cuadrático, es decir, porque el exponente de la variable es 2. Luego tenemos bx, que vendría a ser el término lineal, dado que el exponente de la variable es 1. Y c vendría a ser el término independiente. A, b y c son coeficientes que pertenecen al conjunto de los números reales, teniendo en cuenta que hay diferente de 0. Y x es la variable. Esto es una expresión polinómica. A continuación, veamos en la segunda diapositiva. Dice, si la función cuadrática tiene todos los términos, se dice que está completa. Es decir, si tiene esta forma, f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Es decir, tiene todos sus términos. 1, 2, tiene esos tres términos. Bien, si le falta el término lineal o independiente, la función cuadrática está incompleta. ¿Qué pasaría si c vale 0? Entonces sería f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Pero c en este caso vale 0. Entonces nos quedaría f de x es igual a x cuadrado más bx. Esta es una función cuadrática incompleta. Ahí está. ¿Qué pasaría si b es 0? Entonces tendríamos que f de x es igual a x cuadrado más, en este caso b vale 0, 0 por x más c. Luego tenemos que la función f de x es igual a x cuadrado más c. Entonces también es una ecuación cuadrática, pero incompleta. En la función cuadrática también tenemos otro de los elementos de la función cuadrática es el dominio y la imagen, también llamada rango. A este también se le llama rango de la función cuadrática. Y en toda función es importante determinar su dominio, es decir, los valores que toma la variable x. Para las funciones cuadráticas el dominio está formado por el conjunto de los números reales. Es decir, todas las funciones cuadráticas
el dominio de la función es siempre los números reales. La imagen, o sea, en este caso, el rango de la función, es decir, los valores de la variable y, dependerán de cada función, pudiendo ser la imagen, o sea, el rango, puede ser en este caso, el rango de la función f de x, el rango, en este caso, es igual a y hacia el infinito, si la gráfica va hacia arriba. Es decir, si yo tengo acá un sistema de coordenadas cartesianas, entonces si la función cuadrática va hacia arriba, entonces el rango va a ser desde y desde hasta el infinito. En este caso, desde x sería hasta el infinito. Acá sería x hacia el infinito. Acá. Hacia arriba. Y si el límite de la función cuadrática, si la imagen de la función cuadrática va hacia abajo, entonces el intervalo sería el que figura en este caso. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Presentación gráfica de una función cuadrática. Las parábolas abiertas, o sea, en este caso, aquí tenemos ya la parábola. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿no? Las parábolas abiertas hacia arriba o hacia abajo, o sea, hacia arriba o hacia abajo, o sea, en este caso hacia arriba, y este caso es hacia abajo, presentan un tramo creciente y otro decreciente. En este caso, así, creciente, decreciente y acá creciente. Si es que va hacia arriba. Si es que va hacia abajo, entonces este sería creciente y este sería decreciente. Bien. Además, sus ramas son simétricas con respecto al eje de simetría. El eje de simetría se encuentra acá. Entonces, es decir, hay el área de esta porción es igual al área de esta porción. O sea, las distancias son simétricas. Bien, es importante, vamos a la siguiente diapositiva, también tener en cuenta el vértice de la parábola. Bien, continuamos entonces con un elemento importante también como es del vértice de la parábola. El vértice de la parábola se representa mediante un par ordenado, en este caso vértice y la primera componente h y la segunda componente k. El vértice es uno de los elementos principales de la parábola, ya que nos permite identificar su mínimo si se abre hacia arriba o su máximo si se abre hacia abajo. Para encontrar el valor de la primera componente, optamos por esta fórmula, menos b sobre 2a. Y para la segunda componente optamos esta segunda fórmula, menos b cuadrado más 4ac sobre 4a. Es decir, el par ordenario estaría formado de esta manera, ¿no? HK, así sería. Bien, aplicando también se puede aplicar, para encontrar el vértice de la parábola también se puede aplicar esta fórmula que se encuentra acá. Para h, menos b sobre 2a y la función del valor que me salió de esta primera expresión. Y se reemplaza en la fórmula de la parábola. Ahora sí, vamos a ver. Estos elementos son importantísimos para encontrar el máximo y el mínimo. Bien. Bien, entonces
Acá tenemos en la gráfica, observen, esta es una parábola que va en forma creciente, ¿no? Va en forma creciente y luego en forma decreciente y se abre hacia abajo. Entonces aquí tenemos el eje de simetría. Aquí tenemos el eje de simetría. Eje de simetría. El vértice que vendría a estar, el vértice de la parábola, que sería este de acá. Y está formado por el par ordenado H, K. Luego tenemos los puntos de cortes. Los puntos de cortes, en este caso en el eje X, vamos a ver, tenemos acá los puntos de corte en el eje X. Tenemos el punto 2 y el punto 4. Bien. Y también se le llama intersectos en el eje X. A esto también se le llama intersectos en el eje X, que significa que la parábola intersecta al eje X en estos dos puntos, 2 negativo y 4 positivo. Esta es una gráfica que nos sirve para mostrar algunos elementos adicionales de la parábola. Luego tenemos el intersecto con el eje Y, es decir, esta parábola se intersecta en este punto 8, ¿no? Por ese intersecto con el eje X, o también llamado punto de corte en el eje Y, en el eje Y. Bien, ahora sí vamos a ver algunos problemas que están dados en las páginas 187 y 188. Bien, veamos la primera situación. Dice, en el estudio del lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico, las funciones cuadráticas tienen un papel fundamental, ya que permiten describir la velocidad, la altura o el alcance, entre otros elementos, todo en razón del tiempo. Un movimiento que se asemeja al tiro parabólico es el lanzamiento de una pelota de fútbol hacia un arco. En ciertos lanzamientos se analizó que la altura, representada como h en metros, que alcanzaba la pelota en función del tiempo t medido en segundos, estaba dada por la función. Hay que tener en cuenta que también esta ht igual a menos 5t al cuadrado es una función cuadrática, que también se puede escribir así: f de x es igual a menos 5x al cuadrado más 4x. Muy bien, entonces es una función cuadrática incompleta, ¿no es cierto? Bien, entonces para aclarar ahí, ¿ves? Ya tenemos ahí. Dice, con la información dada responde a las preguntas 1 y 2. Dice, el tiempo t, pregunta 1, el tiempo t que el balón permaneció en el aire hasta alcanzar su altura máxima se puede calcular resolviendo la ecuación. Aquí están las alternativas que me dan. Bien, tenemos menos 5t al cuadrado más 4t igual 5, porque el balón alcanza una altura de 5 metros. Vamos a ver si es cierto esa alternativa. B, menos 5t más 4t igual 20, porque el balón toca el parante del arco a 20 metros de distancia del lanzamiento. C, menos 5t más 4t igual 0, porque el tiempo en el cual el balón toca el parámetro del arco, porque es el tiempo en el cual el balón toca el parámetro del arco. Y la otra alternativa, menos 5t al cuadrado más 4t es igual a 4 quintos, porque el balón alcanza su altura máxima. Entonces, en estas 4 alternativas vamos a ver cuál es la correcta. Bien, veamos. Hay que tener en cuenta que el vértice, para encontrar el vértice de la parábola, ¿no?, aplicamos esto. Para ordenar, menos b sobre 2a. Y para el valor de k, menos b cuadrado más 4ac sobre 4a. Bien, vamos a ver. En la ecuación, vamos a ver acá, vamos a poner acá, en la ecuación
Vamos a ver. En la ecuación. Ya. En la ecuación. En la ecuación tenemos que ht, o sea, la altura en función del tiempo, es igual a menos 5t al cuadrado más 4t. ¿Cierto? Más 4t. Bien, aquí podemos distinguir quién es el valor de a y en este caso. Entonces, este es el valor de a. Hay que recordar que una función cuadrática, ¿no? F de x está dado de esta manera. A x al cuadrado más bx. Entonces el valor de a en este caso sería 5 negativo. ¿Ya? Y el valor de b en este caso sería 4, ¿no? Sería 4. Ahora sí vamos a borrar. Entonces sería en este caso a vale 1, a vale menos 5. Y entonces si a vale menos 5, entonces el vértice es el máximo. Entonces te tendría que hallar el valor máximo. En este caso, es decir, la altura máxima que alcanzará la pelota. También podemos ver que el valor de B en este caso es 4 y que el valor de C en este caso vale 0. Recuerden que esta es una ecuación cuadrática incompleta. Bien. Entonces, reemplazamos los valores que tenemos a la mano. El vértice va a ser entonces igual a menos 4. Con la fórmula que tenemos acá, B vale 4 sobre 2, B vale 4 sobre 2 por A. A vale menos 5. 2 por menos 5. Y en el otro sería, el otro componente estaría dado por menos B, que sería en este caso 4 al cuadrado más 4 por menos 5 sobre 4 por menos 5. Bien. Entonces esto va a ser igual, este sería el par ordenado. Recuerden que lo que estamos aplicando es esto, ¿no? Este de acá. B, que es, en este caso, su valor es 4, aquí, más, o sea, negativo, acá sería 4 al cuadrado, más 4 por A que vale menos 5 y C vale 0. Está. Por A, acá nos falta 0. Por 0. Muy bien. Y esto va a ser igual a menos 4 sobre menos 10. Acá sería 4 y 2 por menos 5 sería menos 10. En la otra expresión tengo que el valor de K va a ser igual a menos 16 más toda cantidad multiplicado por 0 me da 0 sobre menos 20. Y esto va a ser igual a menos entre menos da más. Entonces me quedaría 4 décimos. Simplificando sería 2 quintos. Y acá sería menos 16 sobre 20 negativo. Y esto va a ser igual a 2 quintos. Y acá sería, simplificando, tendríamos que sería cuarta, menos entre menos sería da más, ¿no? Cuarta sería 4 y cuarta de 20 sería 5.
4/5. Entonces esto es para la componente, ¿no? Este sería para el componente H y este sería para la componente K, que sería el vértice de la parábola. Entonces ya tenemos ahí. Entonces sería que la máxima altura, ¿dónde me va a dar la máxima altura? Estaría dada en el valor de K. Entonces, la altura máxima va a ser igual a 4/5 de metros. Bien, esto es cuánto se refiere a la pregunta. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la D. Dice, para poder encontrar yo lo que me piden, dice, en cierto lanzamiento se analizó la altura en metros que alcanzaba la pelota en función del tiempo. T medido en segundos estaba dado por la función. Como responde a la pregunta 1 y 2. El tiempo T, el balón permaneció en el aire, que el balón permaneció en el aire hasta alcanzar su altura máxima se puede calcular resolviendo la ecuación D, ¿no? Que sería la acertada. A continuación veamos la segunda pregunta. Dice, al resolver la ecuación identificada en la pregunta 1, se obtiene que el tiempo total que permaneció el balón en el aire es D. Ahí están las alternativas y vamos a ver. Como la ecuación en la pregunta anterior es igual a 4/5, podemos cambiar acá, es igual. Aquí tenemos 4/5 es igual a menos 5t al cuadrado más 4t. Entonces vamos a resolver la ecuación para hallar el valor de t. T es el tiempo. Entonces 4 es igual. Este 5 pasa a multiplicar a cada uno de los términos que están en el segundo miembro. Entonces sería menos 25t al cuadrado más 20t. 5 por 4, 20t. Por lo tanto, si pasamos todos los términos que están en el segundo miembro, lo pasamos al primer miembro, tendríamos que 25t al cuadrado menos 20t más 4 es igual a 0, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Entonces, esta es una ecuación cuadrática de un cuadrado perfecto, ¿no? De un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, tenemos que esto va a ser igual. Como acá ambos tienen la raíz cuadrada perfecta, entonces la raíz cuadrada de 25t al cuadrado sería 25, sería 5 t 5t, ¿no? Menos, porque esta es la diferencia, menos 2 la raíz cuadrada de 4 sería 2 al cuadrado. Es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que 5t, esto se puede componer en dos factores, así, igual 0. Bien, entonces un factor es suficiente para saber el valor de t. 5t menos 2 es igual a 0, por lo tanto t es igual a 2, este 5 pasa a dividir, 2/5 de segundos. Hay que tener en cuenta que este es el tiempo de subida. Como el tiempo de subida es igual al tiempo de llegada, entonces el tiempo total es igual a 2 veces 2/5.
Entonces el tiempo total es igual a 4/5 de segundos. ¿Qué sería la respuesta? Bien. A continuación, vamos a la siguiente diapositiva relacionado a la siguiente situación. Bien, vamos a la siguiente situación problemática. Las dimensiones de un jardín rectangular son de 12 por 8 metros. Además, se observa que se encuentran rodeados por una franja pavimentada, dice, de ancho uniforme, cuya área es equivalente a la del jardín. ¿Cuál es el ancho de la franja pavimentada? Entonces vamos a hacer el dibujo del jardín. Bien. Y vamos a realizar la franja. Ya. Entonces vamos, ya, ahí está. Entonces tenemos que acá en este nos dice que las dimensiones del jardín son de 12 metros por 8 metros de ancho. 12 metros de largo por 8 metros de ancho. Pero dice, como dato del problema, dice, está rodeado de una franja pavimentada. Y nos piden cuál es el ancho de la franja pavimentada, todo el ancho de esta franja pavimentada. Entonces, todo lo que está acá, ¿no? Todo lo que está acá. Esta es la franja. Esto es. Entonces, tenemos que hallar el ancho de esta franja pavimentada. Bien, entonces tenemos que el valor que hay de aquí a acá, tenemos el valor que hay de aquí a acá, no sé cuánto es, voy a llamarle X. Pero también, acá también es paralelo a esto, también es X. ¿No? Entonces, aquí vamos a tener un área. Y de acá también, este valor también es X. Es otra área. Sería el área, esto vamos a llamarle el área 1. Este sería el área 2. Este sería el área 3. Y este sería el área 4. Y el jardín, en este caso, es esto de acá. Este es el jardín. Muy bien. Ahora sí. Vamos a llamarle X. Vamos a llamarle al ancho de la franja. X sería el ancho de la franja. Bien. Entonces veamos. Entonces, pero hay que tener en cuenta que A1, el área A1, es igual al área A2. Son rectángulos iguales. Hay que recordar que también este es igual a X, ¿no? Y acá también es igual a X. Paralelo a esto también es X. Y también de aquí para acá es X. Acá también este valor es X. Entonces tenemos que A su 1 es igual a su 2. Y esto es igual a 12 más 2x. El área 1, ojo, el área 1. Aquí está el área 1.
es el área 1, es igual al área 2, dice. Y entonces esta área es igual a la base. La base sería, en este caso, x más x sería 2x. Y de aquí a acá es 12 metros. Entonces yo quiero hallar esta área. Si yo hallo esta área, tendríamos entonces, sería 12, que sería 12 más 2x, que sería el largo, multiplicado por el ancho, que sería en este caso x. Entonces esto va a ser igual a multiplicando 12x más 2x al cuadrado. Bien, 12. Entonces este sería el área 1. El área 1 es igual al área 2. Ya tengo un dato aquí. El otro es que el área 3, en este caso el área 3 es igual al área 4. Área 3 es igual al área 4. Para encontrar esa área, ¿a qué es igual? Al producto, como acá tengo 8 metros por de largo aquí, por el ancho, en este caso sería x, ¿no? X. Entonces sería 8 por x, que sería 8x. Ya tengo otro dato. Bien, como el área 3, entonces como hay dos áreas, entonces sería, como el área 1 es igual al área 2, entonces 2 veces el área 1 más 2 veces el área 2 me van a dar toda la franja, toda esta franja, ¿no? Toda esta franja que necesito saber. Entonces esto es igual, pero el área 1 es 12 más 2x, acá sería 12x más 12 más 2x cuadrado. Esto lo multiplico por 2 más 2 veces el área 2. El área de 2 sería 8x. Bien, tenemos acá. Continuamos multiplicando. Tendríamos 2 por 2x y 2 por 2x cuadrado, que sería 2 por 2 es 2x, sería 24x, más 2 por 2x cuadrado me va a dar 4x cuadrado, más 2 veces el área de a sub 3, ¿no? Que es igual al área de a sub 4, que sería 8x. Pero me dice que el área de la franja pavimentada es igual al área, es igual al área del jardín, ¿no? Es igual al área del jardín. Es igual al área del jardín, ¿no? Entonces sería que tendríamos lo siguiente. Ordenamos 4x cuadrado más 24x más 16x, ¿no? 16x es igual al área del jardín. Pero el área del jardín es igual a ¿qué? A la base por la altura, ¿no? 12 por 8. Entonces acá sería 12 por 8. Bien. Entonces sería 4x cuadrado, efectuando más, reduciendo términos semejantes, y esto me va a dar 40x. Y 12 por 8 me va a dar 96, y este 96 pasa al primer miembro, igual a 0. Tengo la ecuación cuadrática. Por lo tanto, si simplificando o dividiendo entre 4 cada uno de los términos, entonces tendríamos que 4x entre 4 me queda x cuadrado, 40x entre 4 me queda 10x,
menos 96 entre 4 me queda 24. Y este es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos, factorizando, tendríamos dos factores binomios. Este sería el valor de la raíz cuadrada de x cuadrado, sería x, y lo representa en cada uno de los primeros términos de los binomios. El signo del primer binomio sería acá más, y acá sería el producto de los dos, más por menos, da menos. Y este 24 lo descompongo en dos factores, que serían 12 y 2. 12 y 2. Entonces tendríamos que, confirmando, sería más 12 menos 2 sería más 10. Y más por menos sería menos. Y 12 por 2 sería 24. Bien. Luego tenemos el primer factor, lo igualamos a 0. Y el segundo factor también lo igualamos a 0. Aquí x es igual a menos 12. Pero como no hay ninguna longitud que sea negativa, entonces me quedaría que x es igual a en este caso a 2, ¿no? Vamos a ver. X es igual a 2. Entonces, el ancho de la franja, respuesta, el ancho de la franja es de 2 metros. Listo. Entonces la respuesta es D. Bien, continuamos con la siguiente. Es similar, en la siguiente situación es similar a la anterior. Pero vamos a ver, dice la base de una cartulina rectangular mide 8 centímetros, más que su altura. Si la recortamos 3 centímetros a su altura, el área de la nueva cartulina será 126 centímetros. Calcular las dimensiones de la cartulina inicial. Bien, vamos a ver. Entonces dibujamos una cartulina. Vamos a dibujar una cartulina. Vamos a dibujar la cartulina. Dibujamos la cartulina. Ya está. Pero me dice acá el problema, me menciona de que si recortamos 3 centímetros a su altura, muy bien, entonces acá sería, vamos a ver, vamos a representar los valores que nos dan. Dice la base de una cartulina mide 8 centímetros más que su altura. Entonces la altura yo no sé cuánto es, entonces vamos a llamarle x, no sé cuánto es, pero la base es 8 centímetros más que la altura, es decir, x más 8. Este sería. Luego, si recortamos 3 centímetros, entonces tendríamos acá, vamos a ver, ya. Entonces, este sería, en este caso, acá sería x menos 3. Dice, porque le cortamos 3 centímetros a la cartulina. Me quedaría entonces la parte superior x menos 3. Y me dice calcular dimensiones de la nueva cartulina.
Entonces, esta es la nueva cartulina. Entonces tendríamos que el área de la nueva cartulina entonces sería x más 8 multiplicado por x menos 3. Igual, dice el área de la nueva cartulina me dice que es 126 centímetros cuadrados, entonces igual a 126. Muy bien. Entonces veamos, al encontrar el valor de x ya puedo encontrar los valores de la cartulina original o inicial, ¿no? Tendríamos, multiplicando sería x cuadrado más, aplicando esta propiedad, x más a, el producto notable, por x más b, producto notable, entonces este es igual a ¿qué? A x al cuadrado más x que multiplica a la suma de los términos no comunes más el producto de los no comunes. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces sería x cuadrado más más la variable x que multiplica a la suma algebraica de los términos no comunes, es decir, 8 y 3. 8 menos 3 sería 5. Más el producto de los no comunes, es decir, 8 por menos 3. Igual a 126. Entonces sería que x cuadrado más 5x menos 24 es igual a 126. Por lo tanto, tendríamos que x cuadrado más 5x, este 126 pasa a restar al segundo miembro con 24, entonces sería menos 24 con menos 126 me va a dar 150, igual a 0. Por lo tanto, factorizando tendríamos que x más por x, el producto de más por menos sería de menos, y descompongo 150 en dos factores, que serían 15 por 10. 15 por 10 igual a 0. Entonces acá sería que x más 15 es igual a 0 y que x menos 10 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a menos 15 y x es igual a 10. Como la distancia no puede ser negativa, entonces esto lo descartamos. El valor de x es igual a 10. Entonces, como me piden las dimensiones, ¿no? Como veamos, entonces este rectángulo sería así. Vamos a hacerlo ya en miniatura. Vamos a ver. Ya, entonces este es x más 8. Y este sería x, sería la cartulina original, ¿no? Bien, entonces, pero el valor de x es, ya, entonces sería el largo, que es una dimensión, x más 8. Y el ancho, que es la otra dimensión, que sería x. Entonces, pero aquí el valor de x es 10 y acá sería 10 más 8, que sería 18. Entonces las dimensiones son 10 y 18. Bien, a continuación tenemos, dice Jairo encuentra el voltaje de un circuito eléctrico utilizando para ello la siguiente ecuación, de la ecuación cuadrática. Sabe que si la ecuación tiene soluciones reales, el voltaje del circuito es directo, pero si las soluciones son números complejos, es alterno. ¿Qué clase de voltaje tiene el circuito diseñado por Jairo? Vamos a ver la ecuación. Vamos a ver la ecuación. La ecuación está dada por x cuadrado menos 2x más 10 igual a 0. Esta es la ecuación. Ahí está la ecuación. Bien, entonces vamos a ver. Cuando yo quiero optar el método del aspa o por factorización, no voy a encontrar no puedo encontrar ahí las soluciones.
puedo utilizar la fórmula general para encontrar una ecuación cuadrática. La fórmula general es la siguiente: x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sobre 2a. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver acá. Ya. Y acá tenemos. Listo. Ahora sí. Entonces, acá vamos a ver la determinante. La determinante, la que me va a decir cuánto es lo que está dentro de la raíz, que está conformado por b cuadrado menos 4ac. Cuando yo hallo a la determinante, me va a permitir encontrar rápido los valores. Pero voy a identificar, vamos a ver, quién es a, quién es b, quién es c. Aquí el coeficiente se supone que es 1, por lo tanto a vale 1. B en este caso vale menos 2 y C vale 10. Una vez identificados los valores de los coeficientes de los términos de la ecuación cuadrática, hallo la determinante. Entonces B vale menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por C, que vale menos 2. Entonces esto, el valor de la determinante va a ser igual a 4 menos por menos sería da más, 4 por 2 sería C vale 10, ¿no? C vale 10. C vale 10. Por A 10. Vamos a ver. C vale 10. A que vale 1 y C vale 10. Listo. Entonces que nos quedaríamos que esto es menos, y 4 por 10 sería 40. Entonces la determinante en este caso es 36 negativo. Cuando la determinante es una cantidad menor que 0, entonces no existe, la solución no existe para el conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces, como la determinante es menor que 0, entonces la solución no son números reales. Entonces, podemos afirmar que el voltaje del circuito es alterno. Bien, y ahí está la respuesta. Bien. La siguiente situación problemática es de un proyectil, que es otro de las situaciones que se dan en ecuaciones cuadráticas. Nos dice: un proyectil que lanzamos verticalmente desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 200 metros por segundo se mueve según trayectoria modelada por la siguiente ecuación: h, que es igual a f sub t, o sea, en función del tiempo, es igual a 200t menos 5t al cuadrado, donde h es la altura a la que se encuentra en cada instante, en este caso del tiempo. Aquí observamos que
la altura es igual a f en función del tiempo, y esto está dado por 200t menos 5t cuadrado. Listo. Entonces sería que aquí podemos ver que el valor de a es igual a menos 5. Este es a. El valor de b es 200. Este sería b. Y c no sabemos cuánto. El c en este caso es 0. Entonces, para encontrar la altura, entonces tengo que hallar el valor máximo. Y el valor máximo lo voy a conseguir aplicando la siguiente fórmula. Encontrar el vértice de la parábola, ¿no? Entonces, si es un proyectil, entonces si yo tengo en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, el proyectil va hacia, si el valor del coeficiente del término cuadrático es negativo, entonces la parábola va hacia arriba, se abre, va hacia arriba, así, ¿cierto? Bien, entonces sería, para encontrar el vértice, estaría dado por menos b sobre 2a, para encontrar el vértice, que sería hk. Y el otro, para el valor de k, sería menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a. Entonces, reemplazando. Entonces, aquí sería h y este sería acá. Entonces, h va a ser igual a menos b sobre 2a. Y este es igual a menos b, pero b ¿cuánto vale? 200, ¿no? 200 sobre 2 por a, pero a vale 5 negativo. Esto es igual a menos 200 sobre menos 10. Simplificando, menos entre menos te da más, igual a 20. 20 segundos, ¿no? Ya. Entonces, este sería, en este caso, la primera componente me va a dar el tiempo. Entonces tenemos que, como me piden el tiempo total va a ser igual a que este sería, ojo, que acá sería, este sería el tiempo de subida. Entonces el tiempo total es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y este es igual a 40 segundos. ¿Qué sería la respuesta? Ahí está. Bien. Por aquí estaba 4/5, ¿no? Acá hay que corregir, que es 4/5. Bien, entonces hemos terminado. Espero les haya agradado mi explicación. Muchas gracias. Hasta pronto.